En este apartado entenderemos qué es un presupuesto de obra, qué es un proyecto y las fases que este podría tener. Este material expuesto se obtuvo de libros relacionados con el tema. Uno de ellos fue el libro de costos y presupuesto para edificaciones con Excel SDS Project, escrito por Carlos Augusto, y el otro que utilizamos para referenciarnos de cierta estructura y definiciones fue Cómputos, Costos y Presupuestos, escrito por el ingeniero José Luis Machía, tercera edición. Antes de realizar cualquier presupuesto hay que tener claro que estos costos o estimaciones están relacionadas a un proyecto. Entonces debemos de conocer qué etapas tiene un proyecto. Un proyecto tiene una idea, una preinversión, una inversión y operación. En la parte inicial, que es la idea, nosotros debemos de conocer qué es lo que vamos a hacer. Y es una parte donde se trabaja con otros profesionales. En este caso pueden participar los ingenieros, los arquitectos, el encargado de la obra y demás. En preinversión, como lo dice la palabra, es una preinversión para ver el perfil que tiene esa obra, y eso se puede ver de acuerdo a la experiencia de los profesionales que dan sus respectivas especificaciones. También podemos ver o tener un estudio de prefactibilidad, o sea, ver qué tan factible puede ser ese proyecto. Como por ejemplo, nosotros podríamos estimar un valor aproximado obteniendo ya los metros cuadrados que se vayan a construir de una vivienda. Entonces, si tiene 50 metros cuadrados, podemos conocer qué valor tendría esa vivienda. Si el metro cuadrado construido en obra gris está en 1.500.000, se haría una multiplicación sencilla y ese me daría el valor. Ese es un ejemplo, no es que el metro cuadrado esté en ese valor, es una estimación. Dentro de las etapas de preinversión también tenemos la factibilidad. Ya dentro del estudio de factibilidad, allí ya se hace todo un poco más a detalle. Ya se tienen que entregar planos estructurales, arquitectónicos, de detalle, donde se puedan determinar cantidades y obtener un costo del proyecto con mayor exactitud. La tercera etapa que dije anteriormente es el de inversión, cómo se va a financiar, los estudios previos, que son los que se han realizado, los costos que tienen, cómo va a ser esa ejecución y cómo va a ser esa entrega. Y por último está la operación y mantenimiento, que son etapas que no se tienen dentro o no se tienen en cuenta muchas veces en los presupuestos, porque casi siempre el contratista ejecuta una obra y cuando la realiza la entrega y hasta ahí quedó. Pero como todas las obras o como la mayoría de las cosas requieren un cuidado, y las obras requieren de un mantenimiento para mejorar su vida útil. Y este es un costo que además se debe tener en cuenta en los presupuestos. El presupuesto es una estimación, un valor anticipado que se realiza antes de ejecutar una obra. Entonces, este puede variar dependiendo del tipo de obra o el tamaño. Asimismo, para poder realizar un presupuesto hay que tener claro los procesos o técnicas constructivas para detallar o especificar cada una de sus actividades. Caso que lo iremos viendo pues con el transcurso de los videos. Una de las partes esenciales para poder hacer un presupuesto detallado y con todas sus actividades es tener la documentación adecuada, ya sea planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, de acueducto, locales, bueno, como mostramos en la pantalla, la siguiente documentación. Estos documentos nos permiten determinar una serie de cantidades que se podrían utilizar para ejecutar ese proyecto o esa obra en específico. Entonces, como ya sabemos, para ejecutar cualquier proyecto de construcción necesitamos de una documentación específica que nos detalle cada una de estas áreas. Por ejemplo, para yo construir una vivienda, no simplemente requiero del plano arquitectónico, que es el que me muestra cómo va a ser la distribución de esta, sino también requiero de un plano que me detalle cómo van a ser o cómo se van a instalar las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, hidráulicas. También necesito cortes para saber qué altura tendrá el perfil, la fachada, cómo va a ser la cubierta. Entonces, toda esta documentación nos permitirá detallar una memoria de cálculo. Y con esas cantidades son las que podemos presupuestar y realizar un aproximado para la construcción de X proyecto. Prácticamente esto se podría conglomerar como son unos estudios y diseños que se hacen
previamente a la construcción. Esto es algo que con el transcurso de los videos también detallaremos un poco más a fondo. Pero inicialmente ya obteníamos todos estos planos, todos estos detalles, y con una guía de metrado o guía de memoria de cálculo, ya nosotros tendríamos que distinguir cuáles son los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos es como la mano de obra, los equipos, herramientas, los materiales que se requieren para ejecutar, en este caso el ejemplo de la vivienda, que ladrillo, que tubería, que cubiertas, que tejas, pues para cubierta, cemento, varillas, bueno, todo lo que se requiera dependiendo del grado de la obra, si se va a hacer desde cero, si se va a hacer una adecuación o rehabilitación, etc. Y los costos indirectos son relacionados a los administrativos, el IU, Administración de Impuestos y Utilidades, como es la supervisión de la obra, los gastos de los servicios públicos, si se requiere de una oficina, si hay que alquilar una oficina para que trabaje el personal administrativo, los gastos del proyecto, un secretario, un vigilante, bueno, demás gastos que no están relacionados directamente en la ejecución, como es los que nombramos anteriormente. Y otros son los costos fijos y variables, que con el siguiente ejemplo lo entenderemos un poco mejor. Bueno, para entender la diferencia entre costos fijos y costos variables, tenemos como ejemplo una empresa de producción de ladrillos, donde los costos fijos serían la mensualidad que uno tendría que pagar para el horno, o sea, los servicios públicos, la mano de obra, los insumos que se requieren para fabricar un ladrillo. Normalmente este está realizado de arcilla, de alumina, de agua, de cantidades variables de óxidos de hierro y otros materiales. Y los costos variables son las cantidades de ladrillos que ellos podrían producir, digamos en un día, en una semana, en un mes, y esto se multiplicaría por el costo directo de producción. Entonces, como dice su palabra, el fijo son costos que siempre van a estar allí, y variable pues depende de la cantidad. Bueno, si te gustó este contenido, te invito a compartir, a que le des me gusta y a suscribirte a mi canal. En los próximos videos estaré tratando temas como el punto de equilibrio, que es un tema que nos ayuda a visualizar qué tan viable en producción tiene un proyecto. Eso está relacionado con la producción de elementos, en el ejemplo anterior, como de ladrillos. A identificar el metrado o las diferentes actividades que se pueden presentar en los capítulos de obra, como son las actividades preliminares, qué actividades podrían estar en este apartado, capítulos como el de cimentación o el de excavación o de estructuras de concreto, y conocer sus unidades de medición, y además también entender y comprender y poder hacer en medio de un Excel una guía de memoria de cálculo que nos ayude a cuantificar todas esas actividades. Estos son temas que se podrían venir para los próximos videos, entonces para que estén aquí en línea.